Este es el primer vídeo sobre los principales grupos de los seres vivos. Vamos a hablar primero de cómo se organiza la clasificación biológica, qué ciencias se encargan de ello, luego los resultados a través de la clasificación de los seres vivos y abordaremos uno de los reinos que vamos a abordar en este tema, que es el reino de los protozoistas. Bien, la clasificación biológica, lo primero que tenemos que establecer son unos criterios de clasificación que son características que permiten agrupar a los seres vivos. Y estos criterios pueden ser artificiales, usan parámetros no científicos. ¿De dónde obtengo la verdura? De la huerta, entonces hortalizas. Largo y viscoso, gusano. Aunque de forma biológica no tenga nada que ver un tomate con la lechuga, como ambos son de la huerta, pues se llaman hortalizas. Son artificiales, no son criterios científicos. Reflejan mucho la cultura de una zona, pero no nos valen para hacer ciencia. Los que sí nos valen son los naturales, que son parámetros que intentan informarnos en la medida de lo posible de la relación evolutiva. Algunos muy característicos son el tipo de célula, el número de células, si tienen tejidos o no, el tipo de digestión. Todos estos criterios que sí que son científicos son los que usamos como criterios de clasificación naturales. Bien, la clasificación biológica la debemos sacar por Linneo. Del siglo XVIII, es un ilustrado, aunque todavía mantiene muchas costumbres religiosas, es un creacionista y tenía una gran capacidad para la ciencia, pero no sabía exactamente la ciencia que estaba haciendo, lo que le convierte en una rara avis, porque no tenía intención de cambiar la biología y sí que lo hizo a través de su trabajo y sentó las bases de varias ciencias que veremos a continuación. ¿Qué características tiene la clasificación del Linneo? Por un lado, que usa caracteres morfológicos, es decir, agrupa a los seres vivos por lo que se parecen físicamente. Y luego porque utiliza una serie de grupos que ordenan de forma jerárquica. ¿Qué significa esto? Que dentro de un grupo superior tienen que estar incluidos todos los miembros del grupo anterior, y así sucesivamente. Estos dos criterios dieron lugar a tres ciencias. Por un lado, la sistemática. La sistemática lo que busca son los criterios. ¿Qué criterios de clasificación naturales son los más adecuados? ¿Para qué? Para reflejar la relación evolutiva entre los seres vivos. Queremos que la forma de clasificar nos permita ver cómo ha evolucionado las relaciones evolutivas entre las especies. Luego, la taxonomía. La taxonomía lo que se encarga es de crear los grupos, los taxones. ¿Vale? Organiza esos taxones, que los más comunes los tenéis aquí, son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Con el león, pues como decíamos, son jerárquicos, es decir, en el reino tienen que estar todos los filos que están dentro de todos los individuos que incluyen los grupos anteriores. Entonces, el león es del reino animal, del filo cordado, luego de la clase mamífero, de orden carnívoro, familia felino, Félix y Leo. Félix Leo, que es la especie. Entonces, dentro del género Félix, tenemos también al tigre, tenemos al guepardo, y luego dentro de la familia de los felinos ya tenemos a los gatos, a los linces, dentro de los carnívoros las hienas, los lobos, de los mamíferos ya se incluyen también los herbívoros como ovejas y vacas, cordados, incluimos también los peces anfibios y por último animales que incluyen vertebrados e invertebrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una clasificación, los grupos son cada vez más grandes. El reino siempre va a ser más grande que el filo que la clase, etcétera, etcétera. Y luego Linneo también generó la nomenclatura científica. La nomenclatura científica es una estrategia para crear nombres universales. Si tú dices Homo sapiens a un biólogo japonés, sabes lo que estás hablando. O un Canis lupus o una Drosophila melanogaster. El caso es que estos nombres científicos te permiten una comunicación entre los especialistas o la gente común, un poco como la nomenclatura química. ¿Cómo se escribe? Pues por un lado tienen que ser nombres en latín, se escriben en cursiva subrayados y luego la primera palabra hace referencia al género y tiene que escribirse con la inicial en mayúscula, mientras que la segunda palabra ya se escribe con minúscula y es la específica de la especie. ¿Vale? Compartimos el género Homo con algunos fósiles como el Homo neanderthalis o el Homo antecesor, pero nuestra especie es Homo sapiens. Bien, la sistemática es como lo que se encargaba era de generar los criterios de clasificación naturales, pues tiene tres corrientes. Por un lado tenemos la sistemática evolutiva. Lo que intenta definir son los caracteres homólogos que hacen que podamos establecer antecesores comunes y así establecer las relaciones evolutivas. El problema que tiene es que qué caracteres se consideran homólogos es subjetivo. Entonces genera un poco de... Hay diferentes corrientes dentro de la sistemática evolutiva en función de en qué tipo de órgano se centre su investigación. Articulaciones, cráneo, mandíbula, dientes. Entonces, la representación de estas relaciones evolutivas se hace mediante filogramas. Aquí vemos el filograma de los vertebrados,
los mamíferos somos una extinción de los reptiles, así como las aves, según los caracteres homólogos que se han usado para hacer esto. Vamos a ver que otros tipos de sistemática nos clasifican distinto. Luego la cladística, que está bastante de moda, lo que diferencia son los caracteres plesiomorfos y apomorfos. Vamos a verlo con el dibujo, que si no se entiende. Los caracteres plesiomorfos es el carácter ancestral, el carácter original, que por ejemplo sabemos que los primeros vertebrados terrestres tenían un cráneo con un solo orificio ocular. ¿Qué pasa? Que a partir de este carácter plesiomorfo, que es el antiguo, surgen dos caracteres apomorfos. Uno con dos aperturas, la ocular y la auricular, y otro con tres aperturas en el cráneo. Entonces tenemos dos caracteres apomorfos. Cada carácter apomorfo me va a generar un grupo filogenético. Un monofilético, perdonad. Este grupo monofilético en el que estamos solo los mamíferos, ¿vale? Que ha derivado del carácter plesiomorfo, que era la única apertura, y que tiene como carácter apomorfo las dos aberturas, es decir, lo antiguo, plesiomorfo, lo característico de ese grupo, apomorfo, genera un grupo monofilético. Y como vemos, en función de los orificios del cráneo, tenemos a todos los reptiles y a las aves. ¿Qué pasa? Que hay algún tipo de escisión, algún cambio morfológico, que hace que la relación entre los cocodrilos y las aves, por ejemplo, sea un grupo monofilético más cercano que a los lagartos, iguanas y serpientes, porque el carácter apomorfo que han elegido para hacer la clasificación es distinto. Carácter original, plesiomorfo. Carácter derivado que me sirve para clasificar, apomorfo. Y el grupo que clasifico, grupo monofilético. Vale, y esta representación se llama cladograma. Es una forma de clasificación bastante complicada, pero sí que resuelve un poco la subjetividad al ser una clasificación en función de un carácter. Es decir, ya incluimos que este cladograma en respecto al cerebro, este cladograma respecto a el desarrollo embrionario. Buscan un carácter y sobre ese clasifican. Entonces funciona bastante bien. Y luego tenemos la fenética numérica, que lo que hace es meter la estadística. Dice, cojo muchos datos morfológicos, cojo muchos datos de tamaño de pierna, peso, tamaño del cráneo, y con eso meto estadística y llego a un fenograma. En el fenograma saco el porcentaje de parecido entre dos individuos. Por ejemplo, aquí han medido cebras. Aquí tengo que el parecido entre esas dos cebras está en torno al 80%. Y entre esta cebra con las otras dos en torno al 65%. Entonces, si según el tipo de clasificación sistemática fenética que vaya a hacer, tengo un índice y ese índice me va a decir, pues a partir del 65% se consideran dos especies distintas. Entonces tengo la cebra pupusi y la cebra arborescens. Si ya se pasa, si el parecido es menos del 10% o está en torno es muy negativo, pues ya me va a salir que es un género distinto. Lo que hacemos es coger muchos datos, analizarlos estadísticamente y en función del grado de correspondencia establecer si son de la misma especie o del mismo género. En función de cuanto más se parezcan, más serán especie. Bueno, evolutiva, caracteres homólogos y se representa en filograma. Cladística, caracteres que evolucionan y da lugar y se representan en cladogramos. Y numérica, a través de coeficientes estadísticos y se representa mediante fenogramas. Bien, vamos a ver la evolución de la clasificación de los seres vivos. Esta tablita del libro lo representa bastante bien. Tenemos Whittaker, que es otro de los grandes clasificadores de la historia. Estableció tres procesos a lo largo de su vida en función de la evolución científica. Nos viene bien para ver cómo en los años 70 y 80, con la mejora tecnológica, se evoluciona mucho el conocimiento de los diferentes seres vivos y, por tanto, cómo los clasificamos. Entonces, al principio, en los años 70, a finales de los 60, establecemos los 5 reinos: Monera, Protocista, hongos, plantas y animales. ¿Qué pasa? Que se descubre que dentro de las bacterias, dentro del reino Moneras, hay muchas diferencias entre unos tipos de organismos procariotas y otros. Así que estableció Whittaker, propuso 6 reinos, dividiendo Monera en arquea y bacteria, y manteniendo Protocista, hongos, animales y plantas. ¿Qué pasa? Que se ha conocido tanto gracias a la microscopía y a las técnicas de fijación y demás, el conocimiento sobre las procariotas, que nos hemos dado cuenta que necesitamos dividirlo en 3 dominios. Dominios estaría por encima del reino y serían bacteria, arquea y eucaria, y dentro de eucaria estarían el resto de reinos clásicos. Vale, aquí esto es un dibujo que no se ve completamente bien ahora, pero que lo que nos muestra es los 3 dominios y cómo se relacionan mediante endosimbiosis.
Vamos a darle un segundo, que yo creo que es un flash y va a ir cambiando. Vale, aquí vemos que de estas bacterias purpúreas y cianobacterias se va a originar las mitocondrias y los cloroplastos por interacción con una arquea. O sea que se supone que el dominio eucaria surge por la combinación de bacterias, de células procariotas del dominio bacteria y células procariotas del dominio arquea. No es porque os hagáis una idea de que la endosimbiosis que hemos visto también se aplica aquí, pero no es importante. Seguimos con el dominio arquea. Las arqueas son una serie de organismos unicelulares procariotas. Siempre saber que los seres vivos formados por células procariotas son unicelulares y que tienen una composición característica del ARN de su membrana plasmática y de su pared celular, que es diferente a las células eucariotas y las células del dominio bacteria. Además, tiene un metabolismo, la forma de funcionar de la célula está más cerca de las eucarias que de las bacterias. Viven en todas partes, están en todos los ambientes, incluido ambientes extremófilos, acordaros, cerca de fumarolas oceánicas o en zonas donde hay mucha salinidad, y también en el interior de otros seres vivos, por ejemplo, en la flora intestinal de los herbívoros o del ser humano. Además, la nutrición puede ser heterótrofa o puede ser autótrofa, y dentro de la autótrofa hay células procariotas capaces de hacer la fotosíntesis y otros que son capaces de aprovechar la energía química de ciertos compuestos inorgánicos. Así que el dominio arquea, digamos que son un grupo de células procariotas que se caracterizan por este metabolismo más cerca de los eucariotas que de las procariotas y por una composición química diferente al de los otros dos dominios. Dentro del dominio bacteria, que aquí tenéis los típicos cocos, estafilococos, bacilos, espirilos y demás que se enseñan normalmente en primero de la ESO, tenemos que también son células procariotas que pueden reproducirse por reproducción asexual o parasexual. Parasexual es cambiando plásmidos, ahí falta una A, ¿vale? Es reproducción asexual. Y luego tienen muchos tipos de metabolismo, ¿vale? Pueden aprovechar diferentes fuentes de energía. Además, en algunos casos aparecen flagelos, aparecen células con flagelo que no aparecen en el dominio arquea. Y luego viven también en todos los ambientes y su nutrición puede ser heterótrofa o autótrofa, también fotosintética o quimiosintética, muy parecida a las arqueas, y también puede ser aerobia si tienen oxígeno disponible o anaerobia si no tienen oxígeno disponible. ¿Qué importancia tienen las bacterias? Pues las bacterias participan, por un lado, en los ciclos biogeoquímicos. Acordaros esto de cómo van pasando los elementos químicos por la naturaleza, pues las bacterias participan en procesos claves como la fijación del nitrógeno, la oxidación del nitrito en nitrato. Luego las parásitas, por ejemplo la salmonelosis, simbióticas como las que tenemos en la flora intestinal. Luego las hemos usado en la industria, tanto tradicional, mediante la producción de queso, pan es una levadura, perdón, queso, yogur, vino, o ahora con la biotecnología actual producimos hormonas como la insulina. Y por último, son muy empleadas en la investigación. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de manipular. Tanto es barato mantenerlas y son fáciles de manipular con la tecnología adecuada. Bueno, y el dominio eucaria. Aquí vamos a ampliar un pelín la parte del libro. Se caracterizan porque son células eucariotas y realizan la respiración celular completa. Me interesa que tengáis claro qué es esto de la respiración celular completa. Vale, ¿cómo digiere o cómo aprovecha la energía de una molécula de glucosa una célula eucariota? Pues por un lado tiene un proceso en el citoplasma, en el citosol, que es la glucólisis, que transforma la glucosa en dos piruvatos. Este proceso lo compartimos con las bacterias y con las arqueas. Es decir, todas las células hacen este proceso para obtener energía de la glucosa. En el caso del dominio bacteria principalmente, cuando las células eucariotas no tienen oxígeno, lo que se hace con esos piruvatos es transformarlo en lactato, en alcohol, hacer una fermentación. Es decir, aprovechamos el piruvato para poderlo expulsar del cuerpo y reciclamos los compuestos químicos que me hacen falta para la glucólisis. Es decir, la glucólisis es el origen. Si no tengo oxígeno, soy una bacteria o una célula procariota primitiva y necesito recuperar los compuestos químicos que me permiten hacer la glucólisis, hago la fermentación y así vuelvo al principio. En las células que tienen mitocondrias, es decir, las células eucariotas,
y en presencia de oxígeno lo que ocurre es que el piruvato se transforma en dióxido de carbono a través del ciclo de Krebs, que es un proceso que tiene lugar en la mitocondria. Y a la vez, toda la energía acumulada en poder reductor, ahora sonará un poco raro, pero bueno, se acumula mucha energía indirecta en los procesos metabólicos, tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, lo transformamos en energía biológica, en ATPs, a través de la cadena de transporte de electrones que también tiene lugar en la mitocondria. Así que, lo que os decía, por un lado, glucólisis, no tengo oxígeno, soy una procariota primitiva, fermentación. Soy una célula eucariota, o tengo mesosomas, pero bueno, soy una célula eucariota, tengo la posibilidad, hago el ciclo de Krebs que transformo el piruvato en dióxido de carbono y luego el poder reductor, la energía indirecta, la transformo a través de la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene esta respiración celular completa, en una procariota arcaica que solo hace la glucólisis, obtiene 2 ATPs, 2 unidades de energía por cada glucosa. En una célula eucariota, en una célula que es capaz de realizar la respiración celular completa, ese rendimiento es de 36 unidades de energía, es decir, 18 veces más que el original. Así que la endosimbiosis que dio lugar a que las mitocondrias entraran dentro de las células eucariotas es obviamente mejorar el rendimiento de forma exagerada del proceso de aprovechamiento de la glucosa. Y bueno, esta tablita que nos habla de los reinos dentro del dominio eucaria es bastante sencilla. Los protocistas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, no tienen tejidos y la nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Luego el reino fungi, el reino de los hongos, pueden ser también unicelulares y pluricelulares, no tienen tejidos, pero sí que tienen una nutrición heterótrofa todos. Las plantas también son siempre pluricelulares y tienen tejidos, y además nutrición autótrofa, y por último los animales, que también somos pluricelulares con tejidos, pero nuestra nutrición es heterótrofa. Pues el reino que vamos a abordar en este vídeo es el de los protoctistas. Se caracterizan porque pueden ser seres unicelulares o si son pluricelulares no tienen tejidos, y luego es un taxón en revisión, es decir, es un grupo que ha servido de cajón desastre, pero que incluye seres vivos muy distantes y no incluye la relación evolutiva entre esos seres vivos, así que lo mismo lo cambian. ¿Qué grupos tenemos dentro de los protoctistas? Por un lado, los protozoos. Los protozoos son células eucariotas de organización animal, es decir, sin membrana, sin pared celular, sin cloroplastos, que son heterótrofos, claro, pues son como protozoos preanimales unicelulares, pueden vivir libres o ser parásitos y se caracterizan por el movimiento. Puede ser por pseudópodos, como en esta ameba, que veis que va formando esos piececillos. Luego tenemos los paramecios que tienen cilios que les permiten moverse. Y luego este protozoo con flagelo, que no me acuerdo cómo se llama, pero que también tiene el otro tipo de movilidad a través de flagelo. Luego las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares y tienen una organización tipo talo cuando son pluricelulares. ¿Qué significa esto? Que no tienen tejidos propiamente dichos. No tienen las células tan especializadas como los tejidos que hemos estudiado este curso. Además, siempre tienen cloroplastos y pigmentos. Los pigmentos pueden ser de distintos colores. Aquí os he puesto una alga parda, que siempre nos imaginamos las algas verdes, pero también las hay pardas y rojas, y pueden hacer la fotosíntesis. Entonces las encontramos en agua dulce, en agua salada o en suelos húmedos y forman el fitoplancton. El fitoplancton es el principal soporte de la cadena trófica en los océanos y llega a ser tan exagerado que a nivel de satélite, yo creo que esto es la costa de Chile, si no me equivoco, y todo esto de aquí, con una luz especial, pero bueno, es fitoplancton, ¿vale? Que es lo que va a alimentar al krill, que luego va a alimentar a los peces, incluso a las ballenas, y es la base de la cadena trófica en los océanos. Y luego tenemos los oomicetos y los mixomicetos. Ambos son unicelulares y en algunos casos forman el mucílago. El mucílago es una cosa que se ve a veces en el campo que es como muy asquerosa porque es muy viscosa y es una masa viscosa, blanda, en la que están los núcleos unidos entre sí de una forma de organización un poco peculiar, pero que se ve en el campo cuando están degradando restos. Aquí vemos restos de acículas, de hojas de pino, y el caso es que cuando hay muchos hongos pueden formar este mucílago tan característico. Son siempre heterótrofos y pueden ser saprófagos, se alimentan de restos de otros seres vivos, o bacteriófagos, pues que se comen bacterias.
Y los oomicetos se caracterizan por tener pared celular, ser acuáticos y una parte de ellos ser parásitos de peces, mientras que los misomicetos se caracterizan por no tener esa pared celular. Tienen unas estructuras externas, pero no llega a ser una pared. Y en ambos casos pueden ser parásitos también de plantas. Hay muchos géneros, muchas especies dentro de este mundo unicelular que es tan curioso. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Como siempre lo trabajaremos en clase. Un saludo.